El nepotismo en la Iglesia Evangélica. El liderazgo en la Iglesia Evangélica es un tema delicado y fundamental para el bienestar espiritual de la congregación. En algunas iglesias, cuando el pastor fundador envejece o siente que su tiempo de ministerio está llegando a su fin, decide pasar el liderazgo a uno de sus hijos. Sin embargo, esto plantea una cuestión importante. ¿Es correcto que un pastor deje la iglesia a su hijo como si fuera una herencia familiar? Este artículo explorará el concepto del nepotismo en el liderazgo eclesiástico desde una perspectiva bíblica, teológica y práctica, analizando sus peligros, las alternativas bíblicas y cómo manejar la sucesión pastoral de manera adecuada. ¿Qué es el nepotismo? El nepotismo es la práctica de otorgar puestos de poder o privilegios a familiares independientemente de su preparación, llamado o mérito. En el ámbito secular, esto suele generar críticas porque limita las oportunidades para otros y fomenta la desigualdad. En la Iglesia, el nepotismo puede ser aún más problemático, ya que el liderazgo espiritual debe basarse en el llamado de Dios y en el servicio, no en el favoritismo familiar. La Iglesia es de Cristo, no de una familia. La primera verdad que debe reconocerse es que la Iglesia no pertenece al pastor ni a su familia. La Biblia enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es su cabeza y dueño. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Cuando un pastor ve la iglesia como su propiedad personal, se desvía del modelo bíblico. Si bien un pastor puede haber fundado la iglesia, el liderazgo debe ser guiado por Dios y no por decisiones humanas basadas en lazos familiares. ¿Qué dice la Biblia sobre la sucesión de liderazgo? La Biblia muestra varios ejemplos de sucesión en el liderazgo, tanto positivos como negativos, que nos ayudan a entender cómo debe manejarse este proceso. Ejemplos de sucesión positiva. Moisés y Josué, Números 27, 18 a 23. Dios mismo escogió a Josué como sucesor de Moisés debido a su fidelidad y preparación. Moisés no decidió arbitrariamente quién lo reemplazaría, sino que obedeció la dirección divina. Elías y Eliseo, 2 Reyes 2, 9 a 15. Eliseo fue elegido por Dios y preparado bajo la mentoría de Elías. La sucesión no ocurrió por lazos familiares, sino por un claro llamado divino. Ejemplos de sucesión negativa. Elí y sus hijos, 1 Samuel 2, 12 al 17. Elí permitió que sus hijos asumieran posiciones de liderazgo a pesar de su conducta corrupta. Esto trajo el juicio de Dios sobre su familia y sobre el pueblo. Samuel y sus hijos, 1 Samuel 8, 1 al 5. Aunque Samuel fue un líder fiel, sus hijos no siguieron su ejemplo y usaron su posición para beneficio propio, lo que llevó al pueblo a pedir un rey. Estos ejemplos muestran que el liderazgo espiritual debe basarse en el carácter, la preparación y el llamado divino, no en relaciones familiares. Peligros del nepotismo en la iglesia. Cuando un pastor decide dejar la iglesia a su hijo sin considerar el llamado y la preparación de éste, pueden surgir varios problemas. Falta de credibilidad. La congregación puede percibir que el liderazgo es impuesto, lo que genera desconfianza y división. Esto puede afectar la unidad y el crecimiento espiritual de la iglesia. Corrupción espiritual. Si el nuevo líder no está genuinamente llamado por Dios ni preparado para la responsabilidad, la iglesia puede caer en prácticas mundanas, desviándose de su propósito espiritual. Estancamiento ministerial. El nepotismo puede bloquear la oportunidad de que otros líderes con un llamado genuino sirvan en la iglesia, limitando su desarrollo y el de la congregación. Transformación en una empresa familiar. La iglesia puede convertirse en una dinastía familiar, más enfocada en preservar el control que en servir a la comunidad y buscar la dirección de Dios. Casos reales de nepotismo en iglesias protestantes. A continuación, presentamos algunos casos públicos y documentados de iglesias grandes y medianas, donde el liderazgo ha sido transferido a hijos o familiares, generando cuestionamientos sobre si el ministerio fue asumido por herencia más que por llamado divino. 1. Joel Osteen, Lakewood Church, Houston, Texas. Tras la muerte de su padre John Osteen, Joel asumió el liderazgo. Él mismo ha dicho que nunca quiso predicar, pero lo hizo por presión familiar. Fuente, entrevista con Larry King Live, CNN, 2005, CNN Transcript 2. Guillermo Maldonado,
El Rey Jesús, Miami, Florida. Sus hijos han ocupado cargos visibles. En entrevistas y redes del ministerio se les ha mostrado como parte de la sucesión natural. Fuente, sitio oficial. 3. Cash Luna, Casa de Dios, Guatemala. Carlos Andrés Luna ha sido integrado como predicador y figura pública desde joven. Fuente, canal de YouTube Casa de Dios y entrevistas en CNN en español. 4. Robert H. Schuller, Catedral de Cristal. La transición a su hijo Robert Jr. provocó disputas internas y bancarrota del ministerio. Fuente, The New York Times, 2010. Crystal Cathedral's pastor is removed. 5. John Hagee, Cornerstone Church, San Antonio, Texas. Su hijo Matthew Hagee actúa como pastor ejecutivo, heredando el liderazgo familiar. Fuente, biografía oficial en. 6. Franklin Graham, Billy Graham Evangelistic Association. Franklin heredó el ministerio de su padre, Billy Graham, aunque ha sido criticado por mezclar política y fe. Fuente. 7. Ed Young Jr., Fellowship Church, Texas. Hijo del pastor Ed Young Sr., fue promovido desde joven en una iglesia que ya lideraba su padre. Fuente. 8. Kim Sam-hwan, Iglesia Myeongsung, Seúl, Corea del Sur. El traspaso de liderazgo a su hijo Kim Ha-na causó protestas entre miembros y líderes. Fuente, Christianity Today, 2018, Hereditary Succession Dispute. 9. Armando Alducin, Vida Nueva para el Mundo, México y EE. Su hijo, Armando Alducin Jr., ha sido promovido como predicador. Aunque tiene carisma, la sucesión genera dudas entre creyentes. Fuente, canal de YouTube Vida Nueva para el Mundo y redes del ministerio. 10. Iglesias locales, Latinoamérica y EEU. En cientos de iglesias familiares se hereda el púlpito a hijos sin formación o a esposas por costumbre. Fuente, reportes en redes, testimonios y medios como Evangelical Focus y Protestante Digital. Requisitos bíblicos para el liderazgo pastoral. El apóstol Pablo establece claros requisitos para los líderes de la iglesia en 1 de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 6 al 9. Estos incluyen: ser irreprensible, tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, saber gobernar bien su propia casa, no ser avaro ni arrogante, ser apto para enseñar. Estos requisitos deben aplicarse a cualquier líder de la iglesia, ya sea hijo del pastor o no. El favoritismo no debe anular estos principios. ¿Cómo manejar la sucesión pastoral de manera bíblica? Para evitar caer en el nepotismo, la sucesión pastoral debe manejarse de manera transparente, bíblica y guiada por el Espíritu Santo. Algunas recomendaciones incluyen: oración y dirección del Espíritu Santo. La elección del nuevo pastor debe basarse en el discernimiento espiritual y en el llamado de Dios, no en preferencias personales. Evaluación del candidato. El candidato debe ser evaluado según los requisitos bíblicos para el liderazgo pastoral. Participación de la congregación. La iglesia debe ser parte del proceso y tener la oportunidad de expresar su opinión y confirmar el liderazgo del nuevo pastor. Liderazgo colegiado. Un grupo de ancianos o líderes maduros puede supervisar la transición para asegurar que se haga de manera justa y bíblica. La iglesia es de Cristo y no debe funcionar como una herencia familiar. Si el hijo del pastor es genuinamente llamado por Dios, preparado y reconocido por la congregación, su liderazgo puede ser legítimo. Sin embargo, si es impuesto solo por ser el hijo del pastor, esto puede generar división, pérdida de credibilidad y corrupción espiritual. La clave es buscar siempre la dirección de Dios, obedecer su palabra y asegurar que el liderazgo esté basado en el servicio, el carácter y el llamado divino, no en el favoritismo familiar. Al hacerlo, la iglesia podrá mantenerse fiel a su propósito de glorificar a Cristo y edificar a su pueblo. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.